Proyecto Esperanza. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Arsenio Orihuela. Es un gusto saludarles otra vez con mi compañera de fórmula, Tania Cepeda. Agradezcole muy atentamente al público, afortunadamente cada vez más nutrido, que nos sigue y apoya desde diferentes geografías y plataformas virtuales. Por cierto, no se olviden de interactuar con Proyecto Esperanza y sus colaboradores. Nos pueden seguir por las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Y en esta segunda edición o número 2 de la sección de entrevistas desde el exterior de la revista digital de Proyecto Esperanza, tenemos el honor, tremendo honor de presentar a una de las figuras más visibles y destacadas del gran acontecimiento político en puerta, que a mi entender es uno de los más importantes ejercicios políticos en México y que despierta o que despertó mucho entusiasmo en una amplia franja de la militancia que acompaña la alternancia política en nuestro país, que es la consulta sobre el juicio a los expresidentes, que no es exactamente sobre los expresidentes, eso todavía está en un terreno ambiguo, polivalente, pero sí es, y acá sí indiscutiblemente, una consulta popular. La primera de su tipo en México, primer gran ensayo de democracia participativa, apoyada e impulsada por múltiples y muy heterogéneos sectores de la sociedad civil, y a mi juicio el germen de un ensayo de memoria histórica que aloja un potencial tremendamente transgresor, y sobre ello vamos a conversar en este espacio. Y cuando digo que es algo altamente prometedor este ejercicio, pienso en las figuras que lo impulsan, en la autoridad moral y política, en el talento, inteligencia y en esa probada resiliencia de sus promotores. Y pienso en nuestro invitado, en Epigmenio Ibarra, a quien respeto y admiro por su congruencia y su tenacidad. Y vaya que se trata de una voz muy calificada para hablar sobre la materia de la ocasión. En México todos lo conocemos, pero tal vez en el extranjero, desde donde sostenemos este espacio, mi compañera y un servidor, pues no están tan familiarizados con su biografía, y por ello la compañera Tania nos cuenta un poco más sobre él. Gracias a todos. Hola, Epigmenio. Gracias, Arsi. Hola, Pues, Tania. Epigmenio Ibarra es un productor y periodista orgullosamente mexicano. Él es fundador de la productora Argos Comunicación. Es ex corresponsal de guerra del Salvador y Nicaragua. También cubrió conflictos bélicos en Colombia, Bosnia y otros países. Fue el primer periodista en realizar una entrevista al subcomandante Marcos por el 94, y es un decidido opositor de los gobiernos neoliberales, como todos los que estamos escuchando esta entrevista, y es un aliado de las luchas sociales en México. Voy a dejar que Arsi haga la primera intervención, la primera pregunta que tenemos preparada para ti. Gracias, Dani. Sin más preámbulo, querido Epigmenio, observamos que hay una confusión que recorre a todo el espectro de la opinión pública. Por un lado, se dice que la consulta para juzgar a los expresidentes es una propuesta unipersonal del señor López, es decir, del Ejecutivo, que sí es cierto que dirigió una carta al Senado solicitando la celebración de una consulta, pero por otro lado vemos y hemos sido testigos de una movilización que encabezaron tú, Omar García y otras compañeras para recaudar firmas y activar este proceso de democracia participativa desde la propia ciudadanía. Entonces sabemos que se turnaron 2.5 millones de firmas al Senado, y que de acuerdo con la ley federal de consulta popular, creo que esa entrega obliga al órgano electoral a organizar y celebrar la consulta. Para contextualizar a nuestro público y con el propósito de ir urdiendo el relato histórico de este capítulo de la vida nacional tan importante, desde la perspectiva de los protagonistas y no de los antagonistas, te pregunto, Epigmenio, al final, ¿cuál de las dos iniciativas prosperó? Es decir, ¿la solicitud del presidente o la solicitud ciudadana? ¿Cómo se dirimió, digamos, esa doble voluntad, la presidencial
y la ciudadana. Y como complemento de esa pregunta, ¿cuáles serían los objetivos generales y específicos en esta consulta desde la perspectiva de la ciudadanía? Muchas gracias, primero, Tania, Atsi, por esta oportunidad. Segundo, quisiera decirte lo siguiente. La voluntad presidencial fue empujada por la voluntad ciudadana y empujada en un entorno complejo. El presidente dijo, yo voy a votar no porque mi posición es punto final y mirar hacia el futuro, pero si la gente quiere, que lo diga. Y entonces Ariadna Baena y Omar García tomaron el reto, hicieron una carta al Senado, el Senado les respondió y dio un plazo de acuerdo a la ley. Si ustedes reúnen un porcentaje determinado del padrón con solicitudes, nosotros iniciamos el proceso. Si entregan las firmas, 1.500.000 firmas el 15 de septiembre, iniciamos el proceso. Se comenzó así la tarea de recolección de firmas, una tarea imposible. Es decir, en 15 días reunir 1.500.000 firmas parecía imposible. Fue un trabajo heroico de Omar, de Ariadna, de todos los compañeros que se dedicaron, de la propia Lina Duarte, que se dedicaron a promover la consulta y al que nos sumamos otros, convencidos de que este ejercicio democrático le dará sentido a la democracia, porque no hay democracia si no es participativa. Y convencidos además de la polivalencia del discurso presidencial. Como jefe de Estado, yo estoy de acuerdo y he cubierto muchas guerras y he cubierto procesos que terminan o con la ley de obediencia debida o con la ley del punto final o con procesos de reconciliación como en El Salvador, en Irlanda. Como jefe de Estado, él tiene razón en decir eso. Además tiene razón porque si él persigue la consulta, él persigue el juicio a los expresidentes, esto va a ser tachado por la oposición como una suerte de venganza personal. Entonces el presidente lo que dijo fue, decidan ustedes, yo obedezco. Y se hizo el proceso. A las 12 de la noche del 15 de septiembre se entregaron no 1.5 millones de firmas, se entregaron 2.7 millones de firmas, en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos que marca la ley. Este proceso heroico, esta hazaña inédita ciudadana, se hizo con puros recursos ciudadanos, sin promoción, sin apoyo, con el trabajo puerta por puerta, casa por casa, con la movilización política. Las firmas pasaron del Senado al INE, que instrumentó un proceso de verificación. Y este proceso de verificación duró 20 días. Sin embargo, el haber cumplido con la entrega de las firmas impulsó al presidente a hacer la petición de la consulta porque había también plazos muy claros. Y si no se llegaba a satisfacer, a cumplir con los plazos, se perdía la oportunidad. Entonces el presidente escuchó la voz ciudadana, dijo, hay interés, lanzó la iniciativa. Mientras se estaba llevando el proceso de conteo y verificación de las firmas en el INE, el Senado recibió la solicitud del presidente y la turnó a la Corte. Y la Corte decidió de inmediato, al recibir la solicitud presidencial, y ya no consideró necesario porque ya se había pronunciado y no puede juzgar sobre la misma materia dos veces, dictaminar el proceso de la consulta ciudadana. Pero la verdad
es que fueron las firmas de 2.7 millones de mexicanas y mexicanos los que llevaron al presidente, que nos había soltado el reto que asumimos nosotros, a solicitar la consulta. Esta es una victoria del pueblo, que por primera vez en la historia de México se convoque a una consulta que, si logran los objetivos, tendrá peso de ley. Eso es inédito, una hazaña más de este pueblo que logró, sin armas y solo con votos, pacífica, democráticamente, respetando las libertades, iniciar un proceso de transformación y sacar del poder a uno de los regímenes más perversos, más autoritarios, más represivos, más corruptos y más longevos de la historia moderna, no de México, del mundo. Entonces, esta es la oportunidad de darle el golpe, el puntillazo, el golpe final, porque vamos al corazón mismo del viejo régimen, que es la impunidad presidencial. A eso vamos. Oye, Pigmenio, y en este contexto en el que estamos, en un México dividido, y sobre todo ahora en este tema de la consulta, yo creo que todos los que estamos viendo, tenemos compañeros y compañeras organizados más de forma, modo militante, y parientes, amistades que son pro 4T. Esto de la consulta, que el presidente diga abiertamente, yo voy a votar por el no, yo ni siquiera voy a participar, pero que existe el movimiento tan fuerte, ¿cómo podemos ayudar a la gente, los obradoristas, que a lo mejor no están tan organizados, a explicar esta incongruencia, por así decirlo? Un presidente que dice, no, yo no quiero participar, y hay gente que dice, yo soy obradorista y lo que haga él yo voy a hacer, si él no participa yo no voy. ¿Cómo hacemos para explicar? Entendiendo que él es el jefe, él es el jefe de Estado, y el jefe de Estado además es un jefe de Estado bajo asedio mediático inédito. Desde los tiempos de Madero nunca se había linchado tan sistemáticamente un presidente. Entonces él está diciendo, como jefe de Estado, me pronuncio por seguir adelante. Yo no voy a perseguir a nadie. Lo dijo desde el primer día. Pero como jefe de Estado, yo estoy a la orden de lo que el pueblo decida. Y nos dice, yo voto no, ¿ustedes qué quieren? Nosotros queremos justicia. Nosotros queremos que los responsables de los crímenes del pasado sean enjuiciados. Y se lo ordenamos al presidente. A los obradoristas les digo que ahí está López Obrador para servirnos, para obedecernos, y que nos toca decirle, muy bien, señor presidente, muy respetable su opinión, usted no vote, nosotros sí vamos a votar. Usted diga no, nosotros sí vamos a decir sí. Y es la manera en que lo vamos a ayudar a que consume el proceso de transformación. No queremos que el mundo entienda que este es un proceso de venganza de un ejecutivo contra otros que han detentado el poder ejecutivo. Queremos que entienda que es el clamor de justicia de una sociedad que quiere que se castigue a los responsables de crímenes atroces. No queremos que esto se vuelva una vendetta política tradicional y que sea manejada así por los medios. Queremos que se sienta que la voluntad ciudadana organizada en este ejercicio inédito de democracia participativa expresa su voluntad. Entonces, no se preocupen, le digo a quienes están con López Obrador, la mejor manera de ayudarlo, de apoyarlo, es no actuar como él, en este caso concreto. Que él diga no, muy bien, muy respetable, está en su derecho y lo hace bien. Nosotros vamos a decir sí. Y él, fíjate que un factor central fue cuando estábamos reuniendo las firmas, el lunes 14, él dijo, ya van 800,000. Y el martes 15 dijo, ya va 1 millón y pico. Y todo el tiempo habla de esto. Entonces entendamos que él dice no para que nosotros digamos sí.
Es que es una Él se situación sostiene, muy compleja. Discutiendo el otro día con alguien de la oposición, me decía, pues ni tu presidente va a ir, ni va a participar. Y entonces qué uno bueno que no queda un vaya. poco... Sí, Es muy respetable su posición, es jefe de Estado, es un jefe de Estado bajo asedio, es muy respetable, pero no ha dejado de hablar de la consulta ni un solo día. ni un solo día, eso es cierto. Entonces hay que entender que la mejor manera de ayudar a López Obrador es haciendo lo contrario de lo que él está diciendo. Muy bien. Él dice no, digamos sí. Claro, y sobre todo responda a un cuidado excesivo, ¿no? Para evitar que se le señale de ese fenómeno que de hecho desde la izquierda, desde el pensamiento crítico, como señala insistente, es el de la judicialización de la política. En ese sentido, lo que él está evitando es que se le asocie con ético. Entonces, a mí me Es parece un que al proceso. contrario, es muy responsable la posición del presidente en esta materia y además está asumiendo que son los ciudadanos los que deben impulsar por sí solos esta iniciativa, como inclusive como parte de ese proceso de alfabetización política y de ciudadanización, ¿no? Desde la propia ciudadanía. Con un ingrediente adicional que es muy profundo. El cambio de régimen solo se consumará en el momento en que haya justicia transicional, es decir, que haya verdad, justicia, reparación del daño, garantía de no repetición del crimen. Es tan compleja la situación que esa decisión no puede recaer en un solo hombre, y menos si se trata del presidente de la República. Una decisión de esta trascendencia tiene que descansar en la ciudadanía para que precisamente no suceda lo que tú bien dices, que no se politice la justicia o se judicialice el quehacer político. Claro. Esto no es una venganza, este es un clamor de justicia de quienes hemos sido víctimas, porque víctimas hemos sido todas y todos del neoliberalismo. Quienes están en el exterior, muchos de quienes están en el exterior, están ahí por las faltas de oportunidades, por la incomprensión, por la cerrazón, por la persecución del régimen neoliberal, por sus hierros y por sus crímenes. Entonces, pues creo que es una oportunidad histórica. Esta es una práctica común en muchos países. En nuestro país la democracia era una coartada. Porque además de todos los adjetivos que le puse al régimen, de longevo, tal, es perverso, era perverso. Tenía un disfraz de democracia. Convocaba a los ciudadanos cada 3 años, cada 6 años. Burlaba las reglas. Compraba la presidencia, se robaba la presidencia, perpetraba fraudes, traicionaba cuando en el caso de Fox se ganó limpiamente la presidencia. Pero la democracia era simplemente un acuerdo para mantener con una careta aceptable el saqueo de la nación entre PRI y PAN. Muy bien, de hecho, justo en este mismo tenor, y tengo que hacer lectura de la pregunta, aunque probablemente ya les he escuchado un centenar de veces, la pregunta de la consulta establece, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomados en los años pasados por actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Entonces, es una pregunta más o menos ambigua. Muchos han encontrado inclusive una debilidad en esa polivalencia de la pregunta. De hecho, yo encuentro una cierta fortaleza, porque nos confiere a nosotros la responsabilidad de dotarla de sentido. Entonces, desde esa perspectiva, yo te pregunto a ti, Epigmenio, ¿qué definiciones encierra para ti la categoría de actores políticos, funcionarios públicos, burocracia de todos los niveles, expresidentes, prensa corrupta, órganos electorales,
jueces, militares, crimen organizado, es decir, son actores políticos. ¿Y qué entendemos o qué entiendes tú particularmente por decisiones políticas? Puede ser la desnacionalización de la economía, la privatización de industrias estratégicas, el rescate de los bancos particulares con dineros públicos, eso que tú señalas, la expulsión, porque no es que salieron buscando oportunidades, no, fue una expulsión de millones de mexicanos hacia el exterior, y que por cierto es inadmisible que no se nos haya facultado para votar desde fuera en esta consulta, o por ejemplo la declaratoria de guerra, la desaparición forzada, en fin, esta vorágine de violencia por crímenes autorizados desde el poder político. Es decir, ¿qué entendemos por decisiones políticas y por actores políticos? ¿Qué entiendes tú personalmente? Entiendo la pregunta. Si la sintetizamos, quiere decir, ¿está usted de acuerdo en enjuiciar al viejo régimen por sus acciones y omisiones? A los personajes que operaron las decisiones y a quienes tomaron las decisiones. O sea, está por requisitos jurídicos y derechos humanos. La pregunta fue revisada por la Suprema Corte para que no afectara la presunción de inocencia de los presuntos implicados. No se podía decir, ¿está usted de acuerdo en juzgar los crímenes de los expresidentes? Porque ahí había una afectación de presunción de inocencia. Sin embargo, como quedó la pregunta, coincido contigo, Ari, tiene fortaleza, porque lo que está diciendo la pregunta es, ¿está usted de acuerdo en investigar, procesar y llegar al fondo de todo el andamiaje del viejo régimen? No solamente del que se robó el dinero como director general de una paraestatal, sino de quien dictó las políticas y estableció las directrices, y del último tipo que se clavó un soborno en ese proceso. Y está diciendo, ¿está usted de acuerdo en llevar a quienes por acción o omisión en el ejército mexicano, sabiendo los movimientos del día 26 de septiembre de 2014 de los estudiantes de Ayotzinapa, minuto a minuto, habiendo estado en la escena del crimen, no actuaron o actuaron en connivencia con los narcotraficantes? Y más allá, ¿y está usted de acuerdo en que se juzgue a Peña Nieto, porque Peña Nieto y Cienfuegos, en lugar de actuar de inmediato, demoraron 12 días la orden de búsqueda de los 43, sabiendo que en el caso de desapariciones forzadas las primeras 24 horas son cruciales? Fíjate qué cosa, o sea, nos están diciendo, quieren sentar al viejo régimen en el banquillo de los acusados. No solamente a los chivos expiatorios tradicionales, a los personajes descartables, a Lozoya, a Rosario Robles, a los que tomaron las decisiones, a los que ordenaron, y también a los ejecutores menores. Es una pregunta que establece que consuma la decisión que en 2018 tomamos los mexicanos y las mexicanas. ¿Quieren cambiar de régimen? Sí. Bueno, esta pregunta reafirma esa decisión y establece el mecanismo por el cual las mexicanas y los mexicanos ordenamos a todas las instituciones del Estado que procedan. No es un nombre que le dice, porque el poder ejecutivo es una cosa, es el poder del pueblo diciéndole al poder del Estado, sométete, actúa, investiga, castiga, repare el daño. Eso es extraordinario. Esa es una oportunidad histórica única que no podemos desaprovechar. No. Y en esto de oportunidad única, y espero que la primera, no realmente la única, sino la que abra a otras oportunidades para consultar al pueblo,
Sabemos que tenemos estos casi 40 millones de mexicanos que tenemos que acercarnos a votar, que es un reto muy grande, ¿no? El 40 por 37, pero vamos a ponernos 38 para redondearle y por si las dudas, yo cuando platico con la gente estamos como todos apuntando a los 40 millones. Sabemos que es un ejercicio más bien ciudadano, lo está, como decías, empujando la ciudadanía, un poco para poder explicarnos en la mente y en el corazón qué carambas nos pasó a los mexicanos, por qué tanta violencia, por qué tantas muertes, por qué tanta corrupción. Futureando, Pigmenio, ¿qué va a pasar si ganamos, si llegamos a este número? ¿Qué va a pasar si no llegamos a ese número? ¿Cómo podemos para nosotros decir fue un éxito o fue un fracaso? ¿Qué parámetros vamos a utilizar? Independientemente de que salga en línea a decir si va a ser vinculante o no. Esto tendría que ir un poco más allá. Mira, Tania, tenemos que estar conscientes de que vamos contra los medios, que están con toda su fuerza actuando contra la consulta, contra todos los aparatos clandestinos de manejo de opinión pública en las redes que tienen los conservadores, que tienen estas falacias de la ley no se consulta y entonces juzguemos a López Obrador. Cuando se trata de materia tan sustantiva, si no es la voluntad popular la que impone al Estado la orden de que actúe, el Estado no va a actuar. Por alguna razón no han sido tocados, y perdón la vulgaridad, hablamos de corruptos, no de pendejos, y hablamos del corazón del viejo régimen. ¿En qué se sustentaba el viejo régimen? En el pacto de impunidad presidencial. Porque ahí se toman las decisiones esenciales. La orden de exterminio vino de Calderón, fue refrendada por Peña. Y esa orden de exterminio nos llevó al estado actual de violencia en México. No hablamos de crímenes del pasado, hablamos de los crímenes del presente. Los carteles de la droga se formaron, se empoderaron, se enriquecieron, se armaron durante Calderón, se fortalecieron con Peña y hoy están desgarrando a la nación. El Estado fue el principal violador de los derechos humanos en todo el régimen neoliberal. Entonces, si no es la voluntad ciudadana expresada, no se va a mover, no se van a tocar a los intocables, por un lado. Eso está claro. La ley sí se consulta. La consulta sirve para que la ley se imponga. 1. 2, ¿por qué no juzgamos a López Obrador? Claro que lo podemos juzgar, porque resulta que López Obrador hizo 2 cosas para afectar y cambiar el sentido de la institución presidencial y acabar con la impunidad. La primera es que se sometió a la revocación de mandato. Y la segunda, que es trascendental y a la que se opuso la derecha, es desapareció el fuero presidencial. Hoy López Obrador puede ser juzgado si comete un delito, como cualquier ciudadano que comete un delito. Y hablo de cualquier delito, porque antes se podía juzgar al presidente por traición a la patria. Ahora no, ahora por cualquier cosa. Entonces dicen que López Obrador también se ha juzgado. Órale, si tienen un delito que demostrarle, pues juzguen. Entonces, el problema, pues, es que hay muchas falacias, hay una resistencia brutal y hay una meta extraordinariamente compleja. Pero nuestro deber es apostar a lo imposible. ¿Cuál es la medida del éxito o el fracaso? La que nos dicte nuestra propia conciencia. ¿Qué tanto esfuerzo hicimos para cumplir con esta meta? ¿Cuál fue nuestra capacidad de convencer a la gente, a pesar del INE? La campaña del INE es una bofetada, es indignante. Para un tema tan grave, hace unos spots pobres conceptualmente, miserables desde el punto de vista de la convocatoria, que tratan un asunto tan grave como este, como si fuera juego de niños. Entonces,
tenemos que jalar a 40 millones de personas a las urnas, sin el dinero de los partidos, sin los medios, sin más capacidad que el contagio ciudadano. Debemos apostar a esos 40 millones. Y ya veremos después qué nos dicta nuestra conciencia. Lo primero es, ¿sí? La meta, no hay meta menor que 40 millones. Las victorias no tienen medias tintas. Y ahorita no sería provechoso ni saludable decir, bueno, pero si conseguimos 3 millones o 5 o 10, ya será suficiente. No. Vamos por los 40. Claro. O sea, la obligación de todas y todos es no ir a votar, sino ir a votar acompañados. Sí, fíjate que tú sabes que yo resido en Suiza y es un país en donde todo se consulta. Se consulta desde, queremos que las vacas cuando estén en los establos se les cortan los cuernos o no, o hasta cosas tan importantes como qué hacemos con el excedente que tiene el gobierno, ¿compramos dólares o compramos oro? Y eso lo tiene que contestar el carnicero, el barrendero y los universitarios, ¿no? O sea, la gente que puede entender de esos temas. Y a mí me sorprendió mucho la primera vez que vi una consulta en la que siempre pierdo con mis votos, porque el mundo desgraciadamente es de derecha, y mis votos siempre han sido de izquierda. Y yo veía que la gente que ponía a consulta que venía del pueblo, por ejemplo, hay un grupo de activistas que quieren que las compañías suizas se comporten como en Suiza estando en el extranjero. No ha podido prosperar, pero cada vez que se pierde por menos y ellos lo ven como una victoria y eventualmente logran los objetivos porque son países que tienen muchísima más historia que nosotros en este tema de hacer consultas. Entonces, yo creo que lo que vaya a suceder, Epigmenio, aunque llevemos 36 millones o lleguemos a los 40 o movamos solamente a 5, el hecho de estar aquí viendo esos spots nauseabundos del INE ya nos puede hacer sentir victoriosos. Estamos moviendo a México. Solamente el hecho, pero es que es una victoria si lo conseguimos nosotros. Sí, por eso. Si esto se va a hacer porque nosotros dijimos, porque llevamos 2.7 millones de firmas. Sí. O sea, si fuimos capaces de esa victoria, ¿cómo no vamos a ser capaces de esta otra? Entonces hay que entrarle con todas las ganas. Y hablando de Suiza, la derecha, la prensa, hablan de México como si México hubiera sido Suiza, como si aquí hubiera democracia. Esto era una simulación. Sí. Entonces tenemos esta oportunidad y tenemos el compromiso de sacar adelante esto. Ya mediremos lo que pasa, porque viene la segunda, porque no es un paquete, es un paquete, es una forma de vivir la democracia. Y viene la revocación de mandato. Ya es así que la derecha se va a volcar. Sí. Esta van a estar midiéndole el agua a los camotes y van a estar viendo, y si ven que prende, primero van a tratar de desfondarla. Si ven que va prendiendo, van a salir a votar. Entonces, yo le digo a quienes nos ven, si quieren, les pregunto, ¿quieren ustedes que nos vuelvan a gobernar ladrones y asesinos? Bueno, si ustedes quieren eso, no salgan a votar. No salgan a votar. Si no quieren eso, salgan a votar e inviten a la gente que ustedes conocen a salir a votar y vuélvanse promotores activos y luego defensores del voto. Muy bien, Epigmenio. Bueno, sabemos que tu tiempo es más o menos limitado. Una última pregunta, y esto lo tenemos que preguntar e insistir en ello. Los detractores dicen que la ley no se consulta, y lo cual me parece que pues, hay que tener cara muy dura para sostener tal cosa, porque si uno revisa la historia la historia reciente de nuestro país, vemos que todas las entidades federativas hay un porcentaje de impunidad que oscila entre el 95 y el 98%,
en todos los indicadores de delito, absolutamente todos. Entonces, el problema no es que se consulte la aplicación de la ley, el problema es que la ley nunca se aplicó y la consulta es eso, como tú bien señalas, estamos pidiendo cuentas por la ley que nunca se aplicó. Entonces, la pregunta que te hago puntualmente es, ¿crees que esta consulta tiene suficiente potencia política para desencadenar un cambio sustantivo en el renglón de justicia y legalidad de nuestro país? De eso se trata. El viejo régimen penetró todos los órdenes de la vida pública. En el 2018 cambiamos al presidente y el presidente comenzó a cambiar todas las órdenes del poder ejecutivo. Ganamos también el control del Congreso y logramos cambios sustantivos en la Constitución. Hoy los programas de bienestar tienen rango constitucional. Hay muchas cosas en el camino de la transformación. No hemos tenido la fuerza suficiente para imponer al Poder Judicial la tarea de que cumpla con su deber. La consulta es sustantiva porque se trata de provocar el cambio de régimen. El régimen no se refiere exclusivamente al Poder Ejecutivo, se refiere a todos los poderes. Y el cambio de régimen descansa en un principio. El viejo régimen era esencialmente criminal. Se trata de virar a un régimen en donde la ley y la justicia sean el centro de la acción pública, de la acción del Estado. Más allá de si derecha o izquierda, se trata de que la ley y la justicia imperen en nuestra patria. Y para eso, solamente unidas y unidos, lo podremos lograr. Y la consulta es el primer instrumento. Yo sí tengo confianza en que si esto funciona, el país cambia de fondo y ataca el principio central del viejo régimen criminal, que es la impunidad. Ese es el factor genético del viejo régimen, la impunidad. Y con la impunidad hay que proceder de la cabeza a los pies. Hay que sentar en el banquillo de los acusados a los expresidentes. Si eso sucede, se desmorona ese régimen criminal. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Tienes una última pregunta, Tania? No, pregunta no, nada más una pequeña denuncia o pedirle a los compañeros y compañeras que nos escuchen, que cuiden sus mantas, nos las están quitando. Mucha gente se movilizó, como estaban todos los materiales a disposición, pues muchos hicimos mantas y placards y material para que sea visible y nos los están quitando. Entonces, que todo el mundo trate de ponerlo en su ventana, en su casa, en casas particulares y no solamente en rejados o en lotes baldíos, porque por lo menos en el Estado de México, donde estoy, nos están quitando en la noche todos los materiales. Y muchas gracias, Epigmenio. Pues sí, Didi. Hay que luchar porque esto se sepa, hay que explicar. No tenemos que movernos con consignas ni con eslogans, con razones. Por la verdad, por la verdad, por la verdad, con la razón, con la razón, con la razón. Así hay que hacerlo. Muchísimas gracias, Ari. Muchísimas gracias, Tani. Al contrario, gracias a ti, Epigmenio. Y me quedo con eso que tú dices de que la medida del éxito o el indicador de éxito va a ser aquel que nos dicte nuestra conciencia. Me pareció fantástico. Te agradezco mucho el tiempo. Tu voz es vital para la vida pública de nuestro país y ha sido un privilegio conversar contigo. Muchas gracias, Epigmenio. Al contrario, el privilegio ha sido para mí. Les abrazo a todas y a todos. Gracias. Proyecto Esperanza.